Bueno, me presento, mi nombre es Cintia Garrido, yo soy profesora adjunta de Terapéuticas y Farmacología. Así que bueno, hoy vamos a ver obesidad y si llegamos vamos a ver algo de tabaquismo también, ¿sí? Para empezar, lo que me gustaría contarles es que obesidad no fue un tema que tuvimos desde que empezó la cátedra. En realidad empezamos con un taller que ni siquiera era obligatorio y después a lo largo de los años lo fuimos poniendo como un seminario con su respectivo trabajo práctico. Y esto se debe a que seguramente ustedes conocen el tema del boom que ha tenido el tratamiento farmacológico en la obesidad, ¿sí? Así que bueno, gracias. Esta es una clase un poquito compleja, sí, porque el tema es complejo, bien, pero vamos a tratar de dar una introducción y que después ustedes en el TP lo puedan trabajar más profundamente, ¿sí? Bien. Bueno, la verdad que en los últimos años hay un cambio de paradigma, ¿sí? El paradigma pasado que para mí quedó como obsoleto, es esto de la falta de voluntad, ¿no? Como el problema de la obesidad es que la persona tiene una falta de voluntad, ¿no? Aflójale con los postres, cósete la boca, ¿sí? Todos esos comentarios que seguramente nosotros hemos escuchado alguna vez. Y es enfocado solo y exclusivamente a que la persona pierda peso, ¿sí? De hecho, yo no miro tele, pero hace unos años, creo que todavía está, el programa Cuestión de Peso, ¿sí? Tiene el nombre. Entonces, donde se basa solamente en que la persona pierda peso y nada más, y gana. El que más pierde peso gana, supongo, ¿no? O algo así. Se culpabiliza al paciente, ¿sí? Esto, si bien es pasado, pero se sigue haciendo, ¿no? Es culpa del paciente que esté así. Y es una condición que es reversible si uno deja de comer, ¿no? Hace un déficit calórico y pierde peso, es como muy básico, ¿no? Disminuyo la cantidad que como o las calorías que consumo, esto, ¿no? Y adelgazo y ya está. Bien, y el paradigma actual es un poco más abarcativo, considero, que lo que dice es que es una enfermedad metabólica crónica multicausal, ¿sí? No es solamente algo que tiene el individuo, una falta de voluntad que tiene el individuo, sino que va a haber un montón de factores que llevan a esta persona a que padezca obesidad, ¿sí? Y está muy relacionada, hoy vamos a ver este término, con el entorno obesogénico. ¿Qué nos está pasando? Que cada vez más tenemos mayor prevalencia de obesidad, ¿sí? Y obviamente sigue siendo un problema de salud muy estigmatizado, ¿sí? Donde es una de las principales causas de bullying también. Para hablar un poquito de la terapéutica razonada que ustedes están aprendiendo en estas últimas clases, vamos a definir un poco lo que es el problema de salud, ¿sí? Y acá empieza una controversia porque muchos la definen como una enfermedad, ¿sí? Otros no cuestionan que no puede ser definida como una enfermedad, sino como un factor de riesgo. ¿Bien? Entonces, lo que sí podemos decir, y que acá coincidimos todos, es que la obesidad se caracteriza por un aumento de la grasa corporal. ¿Sí? Eso es así. Todos estamos de acuerdo con esto. Pero ¿qué pasa? ¿De cualquier grasa corporal? No. De cuya distribución de esa grasa y magnitud pueda condicionar la salud de la persona. ¿Sí? ¿Bien? Y es un problema, como decíamos, metabólico, prevenible, heterogéneo, ¿sí? Y multifactorial. Y acá ponemos algunas cuestiones, como en esta balanza, de que suelen aumentar el consumo por nuestra parte de alimentos, ¿sí? Que puede estar una parte de lo que es genético, ¿sí? Que tiene poca influencia. En realidad uno ve, no sé si alguna vez vieron un cuadro donde están los papás obesos y el hijo obeso, ¿sí?
pero en realidad eso no se sabe si es algo genético o es algo que el entorno, ese niño creció en ese mismo entorno y también tiene este problema de salud, ¿no? Y otra cuestión es que nosotros tenemos ciertos genes, determinadas poblaciones más que otras, tenemos genes ahorradores, ¿no? Entonces que tendríamos esta cuestión de que necesitamos toda energía que obtengamos de los alimentos, la tendemos a reservar, ¿sí? Y hoy por hoy, en la mayoría de nosotros tenemos una disponibilidad de alimentos en exceso, ¿sí? De muy mala calidad además. Por eso están el tema de los ultraprocesados, ¿sí? Que seguramente ustedes lo han visto a lo largo de los años en distintas materias, el gran problema que son los ultraprocesados, ¿sí? Que ahora vamos a hablar un poquito. El uso de pantallas, ¿sí? La comodidad que hemos tenido en el último tiempo, ¿sí? Que evita que nosotros gastábamos hace muchos años entre 4.000 y 8.000 calorías por día, ¿sí? Solamente caminando, cazando, lo que fuese, y hoy por hoy gastamos 1.200 calorías, ¿sí? Hacemos muy poco, no sé si vieron esa película, es un poquito viejita, Wall-E, que son personas que son obesas, que están en una como si fuera algo electrónico que lo lleva con una pantalla enfrente. Y bueno, vamos un poquito camino a eso nosotros, ¿vieron? El tema de la comodidad, del uso de las pantallas, que eso todo lo que predispone es al sedentarismo, ¿no? Y por eso hay un bajo gasto y el entorno obesogénico facilita, digamos, todo lo que son las conductas sedentarias y alimentación no saludable. Un poco de epidemiología, bueno, como le decía, en los últimos años cada vez avanza este problema de salud cada vez más. Según datos de la OMS del 2022, 1 de cada 8 personas padece obesidad, siendo afectados 890 millones de adultos, ¿sí? Y acá en Argentina tenemos la cuarta encuesta de factores de riesgo, la cuarta encuesta nacional, que es del 2018, que se las nombró, creo, Juan en el seminario pasado. No tenemos una más actual. Y las cifras también son en aumento, uno puede ver que los valores son en aumento. Y en Argentina, digamos, muy parecido al resto del mundo, 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso. Y el gran problema son los niños y en edad escolar, que el 30% presenta sobrepeso y el 6% presenta obesidad, y la obesidad cada vez está creciendo un poquito más, ¿sí? Entonces, la verdad que no es un problema que vaya disminuyendo, sino que se va acrecentando. Esto es un gráfico para ver a nivel mundial cuáles son la prevalencia de obesidad, ¿sí? Que lo define con el índice de masa corporal, que ahora lo vamos a ver, mayor o igual a 30, ¿sí? Y acá vemos, esto es para hombres mayores de 18 años, la Argentina estaría acá en un 15 a 25%, y para mujeres es un poquito más, ya es mayor o igual al 25%, ¿sí? En los distintos países, digamos, Brasil estaría un poquito mejor. Bueno, acá les quería poner este dato que me parece importante para entender un poquito cuál es la causa más profunda del problema de salud que vamos a ver hoy. Esto es un gráfico que muestra a lo largo de los años, ¿sí? Desde 1955 hasta el 2000, en diferentes edades, ¿sí? La prevalencia de obesidad. ¿Se entiende el gráfico? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver que en las diferentes edades, cómo va aumentando la prevalencia de obesidad. Y acá hay un punto de inflexión que sería más o menos en 1975, que se dispara, ¿sí? La prevalencia de obesidad. ¿Lo ven? ¿Sí? Se puede ver fácilmente, ¿o no? ¿Qué pasa en ese momento, en 1975? Empieza a haber mayor cantidad de alimentos ultraprocesados, ¿sí? No sé si lo escucharon alguna vez, que lo que llegaron es al bliss point. ¿Lo escucharon este término? Bliss point.
¿no? Bueno, lo que hace la industria alimentaria es llegar a este punto de máximo placer o de máxima felicidad, donde encuentran la combinación de azúcar, grasa y sal que no satura nuestro paladar. Y con eso se generan los alimentos ultraprocesados. Es raro que alguno de nosotros le ponga yo azúcar acá y empiece a comer. En un momento se asquea, ¿no? Pero estos alimentos que se generaron con este punto justo donde uno lo come y le da una sensación placentera, ¿sí? Activa nuestras neuronas de recompensa, ¿sí? De placer y demás, y eso hace que vos quieras comer más y no te cansás, porque seguramente les ha pasado, acá tienen galletitas, seguramente les ha pasado que no pueden dejar de comer un paquete de papelitas o de chisitos, lo que fuera, y dice, uy, qué rico, no puedo parar, ¿sí? Y uno se come todo el paquete y dice, ¿qué pasó? ¿No? Tiene que ver con este bliss point que ha generado la industria farmacéutica. En 1975, un poquito más tarde, Philip Morris, ¿sí? Philip Morris, la tabacalera, ¿sí? Bien, compra lo que se llama General Food, ¿sí? Y pone todas sus estrategias de marketing y del comportamiento, del estudio que tenían del comportamiento del consumidor a disposición de la industria alimentaria, ¿sí? Entonces, empiezan a utilizar todas estas estrategias. De hecho, yo no puse, pero hay una foto donde antes los médicos promovían el tabaco, el cigarrillo, ¿sí? Entonces tenían el loguito de Camel y se ve como ya la industria tabacalera en 1975 ya era innegable los efectos adversos que producía el tabaco, ¿sí? Se iba a desatar, ya no lo podían negar. Entonces empieza la industria tabacalera a intervenir en otra industria. La industria que empieza a intervenir es la industria alimentaria, con todas estas estrategias de marketing, y en ese momento, ¿sí? No puedo decir que es algo causal, pero es una asociación bastante importante que a partir de la generación de alimentos ultraprocesados, la prevalencia de obesidad en Estados Unidos, porque esto es un estudio de Estados Unidos, dispara, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Para tenerlo en cuenta, ¿bien? Y además se empiezan a usar distintos compuestos y también el uso masivo de jarabe de maíz de alta fructosa, que supuestamente lo pueden ver, seguramente está en ese paquetito. Bien, así que bueno, este es un dato importante porque después lo vamos a ver cómo hacemos con esto, ¿no? Bien, el diagnóstico. Y acá aparece otra controversia, ¿sí? De lo que hablamos de el diagnóstico, generalmente lo hacemos con el índice de masa corporal. ¿Qué pasa con el índice de masa corporal? Se generó hace muchos años, lo generó un matemático que estudió a población nórdica, ¿sí? Todos hombres, y de ahí hace una estandarización de lo que es el índice de masa corporal. Lo que dice esta persona es que no lo utilicen para clasificar a las personas en sobrepeso, obesidad y demás, pero sí lo utilizaron para eso. Y si bien un poco no nos dice la importancia de la distribución que tiene la grasa, ¿sí? Que decíamos hoy como definíamos la enfermedad, nos da un cierto parámetro, ¿sí? Entonces, el índice de masa corporal, acá no lo puse, no sé por qué no figura, pero ¿se acuerdan lo que es? El peso sobre la talla en metros al cuadrado, ¿sí? Entonces, si eso me da entre 18,5 y 24,9, estaríamos en normopeso. Y después, a medida que vamos aumentando, tenemos sobrepeso. ¿Qué pasa con este índice? Que me puede decir, una persona puede tener el mismo índice de masa corporal y ser una persona musculosa, y otra persona puede tener el mismo índice y ser una persona con una distribución de grasa un poquito patológica. Entonces ahí tenemos una especie de sesgo, ¿sí? No es totalmente correcto. Y como decíamos, es muy importante dónde está localizada esa grasa
para saber si nos va a producir algún problema de salud, ¿sí? Entonces, lo que se utiliza ahora es el perímetro abdominal, ¿sí? Porque se ve que la grasa que está ubicada a nivel visceral, ¿sí? Es una grasa, a nivel abdominal, digamos, es una grasa que se relaciona o es un predictor de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Entonces esto para nosotros es importante, ¿bien? Entonces lo que vamos a utilizar para definir de cierta manera el tema de obesidad y saber el riesgo que tiene la persona, vamos a utilizar el índice de masa corporal, pero también vamos a utilizar el perímetro abdominal, ¿sí? Que se mide muy fácil, se mide debajo de las costillas, ¿sí? Y en los hombres es menor a 102 centímetros y en la mujer menor a 88 centímetros, ¿sí? Y depende si tiene obesidad 1 y el índice aumentado, sí, el riesgo va cambiando. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Ok, muy bien. ¿Qué pasa? Esto en los últimos años se ha cuestionado mucho, distintos grupos de trabajo han cuestionado este término de definir la obesidad como que la obesidad no es una enfermedad, que se estigmatiza a las personas, ¿sí? El movimiento body positive, entonces es como que han surgido todos estos movimientos que cuestionan un poco esto, pero nosotros en este momento lo que lo vamos a ver es una realidad, saber que es una medida que tiene sus límites, pero es algo que se ha estudiado y en este estudio que se hizo sobre la carga de enfermedad, ¿sí? A nivel mundial en el 2019, el índice de masa corporal elevado, ¿sí? Ojo, el índice de masa corporal elevado se relaciona con la mayor, una carga de enfermedad muy importante, ¿sí? A nivel cardiovascular, de diabetes, ¿sí? Problemas de, principalmente todo lo que son problemas metabólicos, ¿bien? Y de discapacidad también. ¿Se ve de esto, chicos? El principal factor de carga de enfermedad, ¿cuál es en este gráfico? El tabaco, ¿sí? Claramente es el tabaco, ¿bien? Que después lo vamos a ver. Entonces, sí es un índice que por ahora no sirve, ¿sí? Es limitante, pero sí se relaciona con carga de enfermedad a nivel mundial. Esto está, digamos, comprobado. Bien, la terapéutica no farmacológica. Ya definimos un poquito lo que son, lo que es la enfermedad, la epidemiología, la clasificación, el diagnóstico. Y ahora, ¿qué objetivo terapéutico se pondrían ustedes para este problema de salud? Disminuir el riesgo cardiovascular, dice la compañera. Disminuir la grasa visceral. Aumentar la sobrevida. Bien. Tan buenos los objetivos. Digo, me parece como es... ¿Hay alguna variable subrogada que han dicho acá? Disminuir la grasa visceral es una, podríamos considerarlo una variable subrogada, sí. ¿Cómo? Claro, como dijo la compañera, ¿no? Bien. ¿Y la disminución de peso? También. O sea, ¿lo tendrían como objetivo? ¿No? Estamos todos de acuerdo que la disminución de peso es una variable subrogada, ¿no? Bien, ok, perfecto. Es de lo que se basan los estudios de los fármacos que utilizamos, ¿sí? Les spoileo la clase. Bien, a ver, para hablar, después ustedes en los TPs debatan de estos objetivos terapéuticos, ¿sí? A ver cuál quieren quedar y cuáles consiguen de que hay estudios sobre eso, ¿sí? Para hablar de tratamiento no farmacológico, que es bastante complejo, hablar de alimentación es complejo, ¿sí? Y si bien ayer hablábamos en nuestra comisión
de la dieta mediterránea, y la dieta mediterránea es la que tiene más evidencia, por así decirlo, de beneficio cardiovascular, ¿sí? En Argentina no se puede aplicar esa dieta, ni culturalmente, ni económicamente, ¿sí? No tenemos los recursos. Entonces, tenemos que hablar de cosas más concretas. Y ustedes ya vimos hoy cómo todo lo que es el ambiente obesogénico y la alimentación, cómo han capturado nuestro sabor, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esto cuando vamos a dar una recomendación a una persona, ¿sí? Alimentaria. Entonces, yo lo que les puse hoy es lo que se llama la dieta planetaria, ¿sí? Yo le pongo este tipo de alimentación porque es como la alimentación que coincide más con mi forma de pensar, con mis valores, ¿sí? No quiere decir que otros profes les propongan otro tipo de alimentación, pero que está bien, digamos, y que tiene su evidencia, pero esto me parece que tiene la evidencia suficiente como para que podamos vivir en comunidad y el planeta también pueda sobrevivir, ¿sí? Entonces, a lo que voy a redondear, voy a un punto, les prometo. Lancet, que es esta revista científica, revisión de pares y demás, que uno dice Lancet, lo leí en Lancet, listo, ya está, no te cuestiono más nada. Tiene distintas comisiones, Lancet, se dividen en comisiones. Y una de las comisiones es Eat Lancet, que es de alimentos, ¿sí? De alimentación, y que hace distintos estudios donde dice que la verdad con el sistema alimentario que hoy por hoy tenemos, ¿sí? Estamos destruyendo el planeta y estamos destruyendo la salud de las personas. Entonces tenemos que cambiar eso, ¿no? La utilización de los recursos naturales, el gasto con el agua, ¿sí? Todo nos lleva a que el planeta se vaya dañando y que también la salud de nosotros con este sistema alimentario tampoco sirva. Entonces, ¿qué dicen ellos? Miren, solo el 1% de la población mundial habita en un espacio seguro y justo, ¿sí? Se transgredieron todos los límites del sistema planetario, o sea, se están consumiendo cada vez más recursos y esto no para. Y además, el gran problema hoy por hoy que tenemos, hay dos problemas. Un déficit alimentario para algunas personas, pero lo que más hay es un exceso de alimentos y se desperdicia una cantidad impresionante también. Entonces ellos lo que dicen es, bueno, hay algo que hay que cambiar, que esto seguramente tiene que empezar por cuestiones de más arriba, digamos, porque uno individualmente hace el esfuerzo, digamos, puede pensar en cambiar su alimentación, pero lo que proponen es como el plato de la dieta planetaria, que uno lo que tendría que consumir es mayor cantidad de frutas y verduras, ¿sí? El 50%, gran proporción de granos enteros, ¿sí? Granos y cereales enteros o cereales integrales, semillas, ¿sí? Frutos secos. Y acá lo que pone es un poquito de quesito, ¿sí? Un poquito de lácteos, de queso, ¿sí? Y un poquito, muy poquito de carne, ¿sí? De carne roja, muy poquito. Acá en Argentina nuestro consumo de carne es excesivo, ¿sí? Tomar agua, aceites, digamos, aceites vegetales, bien, insaturados. Lo que recomienda es este plato. Y uno lo ve y dice, ¡ay, qué lindo!, ¿no? Hermoso todo, pero la verdad que nos cuesta mucho acceder a este tipo de alimentación, porque como decíamos, vivimos en un ambiente obesogénico. Y yo los veo, ustedes chicos, ahora yo las cargo a las chicas por la galletita, pero yo todos los días estudiaba medicina en La Plata, me compraba un paquete de Don Satur, $1 me salía. Se me cayó el documento, ¿no? Pero $1 me salía. Entonces, para mí lo mejor era sentarme a comer unas Don Satur tomando mate y estudiar, ¿sí? Era lo mejor. Entonces, pero bueno, uno después trata un poco de incorporar algunos otros alimentos de mayor calidad nutricional, ¿sí? Aparte los veo ustedes corriendo, que no les dan los horarios, que se compran el sanguchito, la empanadita. Y sí, es así, nos pasa eso. Pero es porque como el ambiente donde vivimos nos promueve todas estas conductas que nos llevan a
a comer mal, ¿sí? A tener sobrepeso, obesidad y demás. Bien, entonces la propuesta que hace Lancet es que los gobiernos a nivel mundial se tienen que poner las pilas con esto y tiene que haber regulación, porque nosotros solitos como es re difícil. Pero hay un montón de estrategias, ¿sí? A nivel poblacional, como esto de poner los sellos negros, ¿sí? Que ahora no sé si se va a sacar, o la industria hace algún maneje de cambiar algún compuesto, entonces no te figura como muy salado y le saca el sello, ¿sí? Entonces son todas estas estrategias que necesitan una regulación, porque si no para nosotros, individualmente, cada uno de nosotros, es difícil, ¿sí? Y después, la principal recomendación que nosotros tendríamos que dar a cualquier paciente es tratar de disminuir lo que puedas el consumo de ultraprocesados, ¿sí? Esa sería la principal indicación. Trata de hacerte la comida, ¿no? Lo que vos quieras, aunque sea una vez por semana, 2 veces por semana, trata de incorporar verduras, ponete un guiso, no sé, ¿no? Por ahí hacerte una sopa de verduras, que ahora que es invierno, ¿bien? Pero dar como ideas, lo que te guste, no ir a dietas de moda, ¿sí? Nosotros queremos hablar de alimentación saludable, no de dieta, porque la cultura de dieta trae muchos problemas. Argentina es uno de los países que tiene más problemas en trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Entonces tenemos que salir de esa cultura de dieta, ¿bien? Entonces hablamos de una alimentación saludable que además es para toda la vida. Una dieta es como que uno lo piensa en un tiempo, ¿sí? Bueno, adelgazo y ya está, después listo, ¿quién me para? ¿Sí? Claro, por eso, a la restricción y que es un tiempo nada más. Entonces hablamos de alimentación saludable. Acá, ¿Es distinto al del anterior? ¿Con cuál nos quedamos? Porque ese se parece más al de... este es el de Harvard, es básicamente lo mismo, ¿sí? Son muy parecidos, ¿sí? Pero es básicamente lo mismo. Lo que pone acá no divide en proteína saludable y es lo mismo, te pone muy poquita carne roja y un poquito de pescado como proteína saludable. Después te ponen las legumbres, ¿sí? Cereales o pseudo cereales. Pero lo principal es esto. Después cada uno traten ustedes de cambiar primero su alimentación a ver si les resulta tan fácil, ¿sí? Para después dar una recomendación al paciente. ¿Bien? Y después están buenas algunas estrategias más colectivas o más comunitarias, que acá están lo de cocinas soberanas, que es re lindo, que se va a cocinar a los barrios o se va a hablar de productos. No sé si alguno participa de este proyecto de extensión, pero la verdad que está muy bueno, es de acá de la Facu. Y recuerden, digamos, esto de que el comer está relacionado con un montón de variables, más allá de incorporar nutrientes y calorías, ¿sí? Nos recuerda, digamos, la unión, ¿sí? El encuentro, y esto lo saben las personas también de marketing, ¿sí? No es casual que nuestros ídolos hoy por hoy del mundial tengan, digamos, propaganda de hamburguesa, papitas, ¿sí? Y de apuestas también, lamentablemente. Así que bueno, nada, para pensar eso. Y una cosa es importante, que está demostrado esto, que disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados disminuye el riesgo cardiovascular, cáncer y muerte, ¿sí? No es menor me parece, ¿sí? Entonces es algo, me tomo el tiempo de hablar de esto, ¿sí? Ya voy a los fármacos, pero me tomo el tiempo de hablar de esto porque es muy importante, y si no lo hablamos, lo dejamos pasar, ¿sí? ¿Bien? Profe, acá, ¿puede ser que se asemeja al concepto de soberanía alimentaria? Sí, total. Eso es lo que dice Lancet también. Bien, actividad física. La actividad física, otro tema también importante. ¿Cuántos de ustedes hacen actividad física una vez por semana? Bien. 3 veces por semana. Bueno, hay un poquito ahí. Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, la actividad... ¿Cuenta la caminata, por ejemplo, de acá a Ayacucho? Sí, eso es, cuenta. Ahí todos los días. Bueno, vieron que la facultad promueve la actividad física y ustedes se quejan de los horarios de la sede.
Es a propósito. Bueno, la actividad física, le puse este artículo, que si quieren después se los paso, es re largo, que es de es una guía, ¿no? Una guía de recomendación de obesidad, una guía de recomendación de actividad física en obesidad, ¿sí? Y que está hecha por la Sociedad Americana de Cardiología. Lo puse porque me pareció interesante las cosas que plantea y además es una asociación, es como una opinión de expertos que se basan en estudios, ¿sí? Pero es una opinión de expertos, pero que tiene mucho peso a nivel mundial. Entonces, por eso se lo puse y además porque es muy novita, es de este año, por eso se las recomiendo para que esté acá en este seminario. Ellos hablan de todos los beneficios que tiene la actividad física, ¿sí? La actividad física va a mejorar esto, lo que llaman actitud cardiorrespiratoria, mejora la capacidad respiratoria y la capacidad cardíaca, disminuye todo lo que son los eventos cardiovasculares, ¿sí? La actividad física, hacer actividad física, después vamos a ver qué tipo, y mejora todo lo que es variables subrogadas como el perfil lipídico, ¿sí? Aumenta el HDL, disminuye la presión arterial, aumenta la sensibilidad a la insulina, ¿sí? Mejora los parámetros glucémicos y además tiene beneficios en ansiedad, en depresión, en estrés, mejora la constipación, ¿sí? Mejora el sueño. Entonces, la evidencia que tenemos con respecto a la actividad física es contundente. No hay forma. No hay forma que si nosotros queramos dar una terapéutica, no recomendemos hacer actividad física. Y no hay forma que nosotros, siendo médicos, no hagamos actividad física. Difícil. Ay, qué difícil. Bien. Entonces, pero es importante esta cuestión de poder, uno, asumir a ver si puede hacer actividad física para después poder recomendarlo. Porque lo que uno no puede hacer, raramente se lo va a recomendar al paciente, ¿no? O sea, ayer hablábamos de una compañera, le decía a que contaba la historia de su familia, que a un familiar le decían que el médico le decía que deje de fumar y tenía la cajita de puchos en el bolsillo del guardapolvo. Entonces era como difícil aconsejar eso. Entonces es muy importante aplicarlo en mí para yo después poder recomendarlo. ¿Bien? Sé que es algo difícil, pero bueno, por algún momento tenemos que empezar. ¿Qué se relaciona? ¿Qué dice este artículo? Que dice que con dieta sola, al haber una pérdida, un déficit calórico, si una persona hace dieta, ellos mencionan la palabra dieta, por eso lo pongo, la dieta sola lo que hace es que perdés peso, pero perdés mucha masa magra, perdés mucho músculo, ¿sí? Y eso es un problemón, ya lo vamos a ver, ¿sí? En cambio, con la dieta más el entrenamiento de resistencia, ponen ellos, puede prevenir el 93% de la pérdida de masa magra, ¿sí? De músculo, y entonces por eso es sí o sí tiene que estar la actividad física. Lo que dicen también es que cuando hay una pérdida de peso significativa, si la persona luego de no sigue haciendo actividad física, ¿no? Como es, bueno, hice 2 años de tratamiento, por ejemplo, y después no sigue con la actividad física, va a haber una reganancia de peso importante. Pero si sigue con la actividad física, va a haber un mantenimiento de ese peso perdido. ¿Se entiende? Generalmente, ¿qué es lo que les pasa a las personas que pierden peso? Vuelven a recuperarlo, ¿sí? Hay como este efecto rebote, que se da también con la alimentación y la actividad física, ¿bien? Entonces, es muy importante aconsejar a las personas, sugerirles que por favor, ¿sí? Empiecen a mover el cuerpo, ¿sí? Y se ve también que a pesar de que una persona no esté siguiendo un plan alimentario de déficit calórico, pero si esta persona hace mucha actividad física, mejora determinados parámetros igual, ¿sí? Mejora la presión arterial, mejora el perfil lipídico, la sensibilidad a la insulina, ¿sí? Esto se ve igual, tiene que hacer mucha actividad si no lo acompaña de la dieta, pero este beneficio se ve igual,
¿Bien? Muy bien, lo que te dicen las personas es, ¿qué le vamos a recomendar? Siempre la recomendación nuestra es, que lo que está más estudiado son entre 150 y 30 minutos por semana, ¿sí? De actividad aeróbica. Y ahora está muy en boga, que es correcto, la actividad de resistencia, la generación, la musculación, ¿sí? Que se le pide al paciente que haga 2 a 3 veces por semana entrenamiento de resistencia, que haga músculo, ¿sí? Porque el músculo, hoy por hoy se sabe que está relacionado con la sobrevida. Si yo tengo buen músculo, ¿sí? A medida que voy creciendo, ¿sí? Esto me da más años de vida. ¿Se entiende? Por eso yo soy musculosa. Bien, entonces, la recomendación es que, la recomendación, lo que tiene evidencia son 150 a 30 minutos por semana, ¿sí? De actividad aeróbica. Pero la realidad es que para la mayoría de los pacientes esto es sumamente difícil, ¿sí? Entonces te da ciertos consejos esta guía, ¿no? Que le preguntes, que evalúes a ver si tiene ganas de empezar, que a ver qué disponibilidad tiene, ¿sí? La sugerencia es siempre, bueno, que sea empezar un día a dar la vuelta a manzana, comprate unas zapatillas si podés para salir a caminar, ¿sí? Entonces, pero de a poquito ir diciéndole al paciente que pueda salir aunque sea a dar una vuelta a manzana y que cada vez vaya aumentando más ese entrenamiento, ¿sí? ¿Qué le gusta? ¿Qué puede hacer? ¿A qué tiene acceso? ¿Sí? Porque hay pacientes que me dicen, yo no puedo salir porque es peligroso, mi plaza es peligrosa. ¿Qué tiempo tiene para hacer? ¿O qué tiempo tiene? Acá dice, bueno, en el break del trabajo, porque es yankee, ¿no? En el break del trabajo, en la oficina, anda a caminar un ratito, qué sé yo. Está bien, pero hay que utilizar la imaginación, ¿sí? Hay que ser muy creativos para lo que estamos. Estamos hasta acá, entonces, como tratamiento no farmacológico, principalmente todo lo que es alimentación saludable, actividad física, indispensable. Y hay otras cuestiones que tienen que ver con el sueño. El sueño nos favorece todo nuestro buen funcionamiento metabólico, ¿sí? Imposible también, ustedes creo que están durmiendo muy poquito. Y otra cosa, también lo que se propone, si hay accesibilidad, es esto de la cuestión, la consulta con psicología, ¿sí? También es algo que es muy importante. Bien, vamos con los fármacos. El tratamiento farmacológico ha sido, como les decía, un boom en los últimos años. Lo que se hace, lo que es importante también en actividad física y alimentación saludable es la pérdida de peso tiene que estar entre el 5 al 10% del peso corporal total. ¿Por qué? Porque se ha estudiado que si una persona pierde entre el 5 al 10% de su peso, va a mejorar distintas variables como presión arterial, la progresión a diabetes, ¿sí? Y disminuye el riesgo cardiovascular global. Entonces, todos los estudios que vamos a ver hoy son aprobados si el medicamento disminuye mínimo un 5% del peso corporal. ¿Se entiende? Porque ahí a ellos le da como positivo, ¿sí? Porque mejoraría el riesgo cardiovascular global, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Bien? Bueno. Y en todos los fármacos que se han utilizado, principalmente los que vamos a ver hoy, que son los agonistas GLP-1, lo que siempre en todos los estudios se dio un plan alimentario y la realización de actividad física. Entonces, si yo por esas casualidades utilizo medicación, o sea, si utilizo fármacos para el tratamiento de la obesidad, sí o sí tiene que acompañarse de alimentación saludable y actividad física. Entonces le podemos contar esto a los pacientes, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los fármacos que tenemos? Uno que ya no voy a hablar mucho, que es el Orlistat, no sé si alguna vez lo escucharon. Lo que hace es inhibir las lipasas pancreáticas y gástricas y hace que eso produce que no se puedan absorber las grasas a nivel intestinal y no se puedan degradar y uno las elimina a través de las excretas, ¿sí? De la materia fecal.
Y esto, la eficacia que tiene es muy, muy pequeña con el Orlistat, que es una pérdida de peso del 3%, un poquito más, ¿sí? Es muy mínimo, pero es un medicamento que se utilizó, estaba en su momento, se disponía en forma gratuita si uno entraba en un programa, ¿sí? A nivel nacional. Hoy por hoy está en desuso. Primero es porque la verdad que los resultados son mínimos y produce una serie de efectos adversos bastante incómodos, ¿sí? Ustedes se darán cuenta que perder grasa por la materia fecal te produce distensión, flatulencias, incontinencia, ¿sí? Entonces el paciente no quiere eso, ¿no? Nadie quiere eso. Entonces los efectos que tiene son muy desagradables y por eso ya es una medicación que está bastante en desuso, ¿sí? Bien, y solamente lo que acá podemos ver es la pérdida de peso y tiene beneficios muy leves en algunas variables subrogadas, ¿sí? Bien, como glucemia, lípidos y presión arterial. Bien. Todavía no vemos mucho de las variables que ustedes me plantearon de aumento de la sobrevida y, bien, de eventos cardiovasculares, creo. Sigamos, vamos con el naltrexona bupropion, que este medicamento está acá en Argentina, se vende. En algunos países se sacó, en países europeos se sacó este medicamento por los efectos adversos, acá todavía lo tenemos, la verdad que cada vez también se está utilizando menos, y son dos drogas, ¿sí? Una es la naltrexona, que es un antagonista competitivo de los receptores de opioides. Nosotros todavía no vimos opioides, pero los receptores están ubicados a nivel del sistema nervioso central en muchos lugares y en el intestino y demás, los receptores de opioides. Este es un antagonista. Y después está el bupropion, que es un inhibidor, que lo vimos al bupropion. Todavía no. Bueno, el bupropion es un inhibidor de la recaptación de dopamina y norepinefrina o noradrenalina, ¿sí? Entonces, lo que hace el bupropion, ¿sí? Acá tenemos el hipotálamo, que en el hipotálamo está todo lo que es el centro del apetito, de la saciedad, ¿bien? El bupropion lo que hace, inhibe la liberación la recaptación, de dopamina y noradrenalina, y lo que produce es el estímulo de estas neuronas, propiomielanocortina, que aumentan, digamos, disminuyen el apetito y aumentan el gasto energético, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esta estimulación está, digamos, regulada negativamente por endorfinas que tenemos nosotros, ¿sí? Es como que algo nos corta esa sensación placentera. Entonces, lo que hace la naltrexona, al ser un antagonista de estos receptores de endorfina, nunca deja que esto se inhiba. ¿Se entiende? Entonces cada vez me disminuye cada vez más el apetito, ¿sí? Me aumenta la saciedad y me aumenta el gasto energético. ¿Se entiende más o menos cómo actúan los dos? ¿Sí? Bien. Esto lo que produjo fue una eficacia del descenso de peso de un 5%, ¿sí? En 12 meses se estudió esta droga. Y los que respondieron fueron el 55% de los que consumían la droga, en comparación del 23% de la rama que recibía placebo, ¿sí? El porcentaje de peso fue de 4,1%, ¿sí? Y el total de peso, un promedio, estuvo entre 3,7 y 5,2 kilos, ¿sí? Bien, un poquito más que el Orlistat, pero no mucho tampoco, ¿sí? Bien. Todo esto durante los 12 meses que se hizo este estudio. ¿Cómo no sé? No. Al inhibir la sensación de hambre, no comían. No entiendo la pregunta. Con el mecanismo que tiene, Sí. evitase tener hambre. Sí. Claro. No solamente cuando lo sacaste. Como si te produce adicción, decís vos. Sí, o la misma persona que por ahí se pase y no tiene hambre en todo el día. O sea, tendría que comer por hábito. Sí, y es que eso pasa. Sí.
Y eso pasa con los que vamos a ver ahora, pasa mucho más con los medicamentos que vamos a ver ahora que con esta droga. Y esto lo que demostró es que, bueno, una eficacia un poquito más que el Orlistat, pero no mucho, y lo que sí produce son grandes efectos adversos. Produce cefaleas, trastornos gastrointestinales, insomnio, ¿sí? Esto es frecuente. Y el tema de al inhibir la recaptación de dopamina y norepinefrina, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con las personas que son hipertensas y también con las personas que tienen antecedentes de convulsiones, principalmente por el bupropión, ¿sí? Bien. Por lo tanto, tampoco... ¿Por qué en personas con hipertensión? Y porque vos tenés más noradrenalina en el cuerpo, ¿sí? Bien. Bien. Me llama la atención también cómo cuando recién hablábamos de lo no farmacológico decíamos qué importante es descansar bien, poder hacer actividad, cómo los efectos adversos inhiben eso, ¿no? O sea, Sí. van en contra de lo que podría ser no farmacológico y contribuir a la administración. Total. Sí, sí, sí. Bien. Vamos a lo que son las estrellas hoy por hoy, que son los agonistas de los receptores del péptido similar al glucagón. ¿Sí? ¿Los conocen? ¿Sí? Bien. Lo vamos a ver también en diabetes, pero lo que nosotros tenemos fisiológicamente es cuando nosotros consumimos alimentos principalmente ricos en hidratos de carbono, en nuestro intestino se generan dos péptidos, se secretan dos péptidos. Uno es el péptido similar al glucagón, ¿sí? 1, ¿sí? El GLP-1, y otro es otro péptido, otra incretina, que es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que le vamos a llamar en confianza GIP, ¿sí? Para no repetirlo totalmente. Entonces, estas son dos incretinas que lo que van a hacer es actuar en distintas partes del organismo. Uno de sus puntos de acción es la célula beta pancreática, ¿sí? En la célula beta pancreática están unidos a una proteína GS, lo que en definitiva lo que van a hacer es aumentar la liberación de insulina, ¿sí? A través del páncreas. Entonces esto me disminuye los niveles de glucemia en sangre. ¿Se entiende? Ese es el mecanismo de acción por el cual se empezó a usar. Entonces, estos fármacos, ¿en dónde se empezaron a usar? En diabetes. ¿Sí? Le dijeron, eureka, encontramos la solución. Pero después se vio que actuaba en otras partes del organismo, que nosotros tenemos receptores de incretina en muchos lugares de nuestro organismo. Y de casualidad tenemos receptores GLP-1, ¿sí? A nivel cerebral y a nivel hipotalámico también, como veíamos hoy el bupropión, actuaría en este centro del apetito y la saciedad y te produce una disminución del apetito, ¿sí? Y un aumento de la saciedad. El paciente, como decía la compañera, no tiene ganas de comer, ¿sí? A su vez, actúa disminuyendo el vaciado gástrico, entonces la persona siente mayor saciedad. Actúa en el páncreas, como decíamos, aumentando la secreción de insulina, disminuyendo la secreción de glucagón. Actúa en el músculo y en el tejido adiposo. En el músculo aumenta la captación de glucosa, ¿sí? En el tejido adiposo aumenta la lipólisis, ¿sí? Mejora el perfil lipídico y supuestamente tiene funciones de cardioprotección. Encontraron la gallina de los huevos de oro, ¿sí? Entonces, con esto dijeron, listo, ya está. Se empezaron a utilizar estos fármacos para obesidad, en personas con obesidad sin diabetes, ¿sí? Uno de los primeros fármacos que se utilizó es el liraglutide, bien, que fue uno de los primeros en aprobarse para el tratamiento de la obesidad. Se hizo un estudio que es el SKY, que contaba con 3.700 pacientes, donde siempre es lo mismo, chicos, es una rama con tratamiento y la otra rama con placebo, las dos con actividad física y alimentación. Y se vio que cuando las personas perdían un 5% o más, igual, un 5% de su peso, con liraglutide el 63% y con placebo el 27%, ¿sí? Una reducción de riesgo absoluto del 36%, ¿bien?
Y si uno hace las cuentas, este estudio duró 56 semanas, ¿sí? Con liraglutide, 3 miligramos, ¿sí?, por día, que es inyectable, disminuían alrededor de 8,4 kilos, en promedio esto, ¿no?, obviamente, y el grupo placebo 2,8 kilos en promedio. Si hacemos la diferencia, las personas perdían en 56 semanas en promedio 5,6 kilos más que con placebo. Con placebo las personas perdían peso, pero con liraglutide perdían 5,6 kilos más. ¿Se entiende? No es tanto, ¿no? No. Más o menos. No hay posibilidad de que por esta droga tengan como un efecto de resistencia a la insulina a la larga. Un efecto de resistencia a la insulina, no. No, lo que produce, lo que se ve en todos los estudios es que en este estudio lo que se vio es que se produce siempre un estado de meseta. El paciente empieza a bajar y llega a un punto que ya no baja más. ¿Sí? Bien. Este estudio fue importante porque le dio a la liraglutide la oportunidad de salir al mercado, ¿sí?, para el descenso de peso. Pero después salió otro, el semaglutide, y acá ya está. Salió el semaglutide con, digamos, uno cuando va viendo los estudios y uno va aprendiendo y aprende a leer los estudios y demás, se va dando cuenta de algunas cosas de la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, lo que hacen ahora son programas. Entonces salió el programa de los estudios STEP, hay STEP 1, STEP 2, STEP 3, y después te juntan todos esos estudios y te hacen un metaanálisis, ¿sí? Todos los estudios están bancados por la industria farmacéutica, ¿no? Pero como que tienen un nivel de evidencia alto, ¿sí? ¿Qué se hizo? El estudio STEP se hizo con semaglutide, ¿sí? El semaglutide que se coloca una vez por semana de manera inyectable. Fueron 1.961 pacientes con obesidad grado 1 o sobrepeso con comorbilidades, pero sin diabetes, ¿sí? El seguimiento fue un poquito más, fue de 68 semanas, y se vio que la semaglutide disminuía un porcentaje de peso del 15%, a diferencia del placebo, que era del 2,4%, ¿sí? Y ahí miren la diferencia según si disminuían un 5%, disminuían un 10% o disminuían un 15% del peso en total. ¿Se entiende esto? Bien. La semaglutide tuvo mayores beneficios que el liraglutide. Un mayor porcentaje de peso perdían los pacientes con semaglutide y además se colocaba una vez por semana. ¿Bien? Y acá les puse yo esta tabla, que la hice ahí muy casera, con todos los estudios STEP que se hicieron, ¿sí? Los principales eran con pacientes sin obesidad. El STEP 2 era obesidad más diabetes, que duró también 68 semanas, y la pérdida de peso, miren, en personas diabéticas la pérdida de peso es menor con estos fármacos, ¿sí? Entonces, algo que se ve y se repite es que en personas diabéticas la pérdida de peso con estos fármacos es menor, el porcentaje de peso que se pierde, ¿sí? Algo a tener en cuenta. Y después se hicieron el STEP 4, que esto estuvo buenísimo, que es continuar versus suspender. ¿Qué pasó? Cuando se suspendió la medicación, 3/4 de los pacientes recuperaban el peso al suspender, ¿sí? ¿Y cuál es el gran problema de esto? Es que el paciente en los estudios, y generalmente lo que se vio después, es que el paciente pierde peso, pero pierde mucha masa muscular. Y después, cuando recupera el peso, recupera grasa. Y eso es un gran problema, ¿sí? Porque está peor desde que empezó. Y después, bueno, se quiere hacer como este seguimiento prolongado, ¿no? A ver qué pasaba, y se comparó con liraglutide, la semaglutide en el STEP 8, donde se ve una diferencia más significativa para el semaglutide, ¿sí? ¿Sí? Se compararon face to face. Bien, ¿cuáles son los efectos adversos de estos fármacos? Bien, este es el gran problema. Que los efectos adversos de estos fármacos son, sí, náuseas y vómitos en casi 50% de los pacientes, ¿sí?
Acá sí digan efectos adversos, náuseas y vómitos. Muy bien, bien. Pero no me digan de todo náuseas y vómitos. Acá sí lo tienen que decir. ¿Y por qué? Porque al disminuir el vaciado gástrico, la persona se siente llena, entonces eso le produce náuseas y vómitos. La verdad que lo que dicen, y es una realidad, es que con el uso se va perdiendo este efecto adverso. Otro es la diarrea. Otro que está en estudio, digamos, es cada vez se reportan más casos de pancreatitis, ¿sí? Porque están del estimular al páncreas. Y algo también que se ve en estudios en animales es el cáncer, principalmente el cáncer de tiroides, ¿sí? No es cualquier efecto adverso. Bien. Después tenemos retinopatía, hay un montón de reportes que se están haciendo de estos fármacos porque ya están en el mercado. Entonces, lo que estamos como en fase 4 de farmacovigilancia y cada vez se están reportando más efectos adversos, ¿sí? Pero estos serían como los principales. Sí. ¿Esos efectos se reportaron en reportes de casos, por ejemplo? En los estudios. Estos se reportaron en los estudios y la pancreatitis también. El cáncer no, porque es más difícil, porque son estudios cortitos, ¿vieron? Después tenemos, porque me queda poquito tiempo, ¿no? Tenemos el tirzepatide. Este fármaco yo el año pasado lo pasé así como muy rápidamente porque no estaba acá en Argentina. Pero este año, ¿qué pasó? Llegó el tirzepatide acá a la Argentina, ¿sí? El tirzepatide es un agonista, lo que llamamos un agonista dual, ¿sí? Lo que hace es un agonista de los receptores del péptido similar al glucagón y del insulinotrópico, ¿sí? Entonces tiene más acciones, se potencian las acciones que veníamos viendo, ¿sí? Actúa a nivel cerebral, a nivel del páncreas y a nivel del tejido adiposo, ¿sí? Es un poco igual, pero más acción, ¿sí? Porque actúan con estos dos. Y se hizo un estudio que es el SORMON, no sé cómo se dice, que estuvo en 2.539 pacientes. También después sacaron el 1, el 2, el 3, ¿sí? Distintos estudios con tirzepatide. Y lo que se vio es un porcentaje de peso mayor a todo lo que veníamos viendo, del 16,4%, y la pérdida de peso en promedio estaba en 18, 19 kilos. Es un montón, ¿sí? Con mucha variabilidad. Bien, es una medicación que también es inyectable, ¿sí? Y se han utilizado, si nosotros vemos, se han utilizado distintas dosis de este fármaco y ahí tenía como distintos resultados, obviamente, ¿no? Cuanto más dosis daba, más pérdida de peso tenía el paciente, ¿sí? A su vez, más efectos adversos tenía, ¿sí? Bien, pero la respuesta es bastante heterogénea igual. Lo pueden ver en los TPs, cuando lo analicen los estudios, ver estos estudios es muy interesante la diversidad que tiene. Bueno, esto fue tremendo también y está haciendo un boom de ventas el tirzepatide y llegó a la Argentina con un precio descabellado, ¿sí? Ya está autorizado para el uso de obesidad, porque el semaglutide, si bien hace tiempo que se viene usando, no estaba autorizado acá en Argentina, estaba fuera de ficha técnica, ¿no? Se usaba fuera de ficha técnica, no estaba autorizado para obesidad, ¿sí? Y acá les hice como un grafiquito para que quede un poquito como más clarito la pérdida de peso con liraglutide del 5,4, del semaglutide 12,4 y del 20% con tirzepatide, ¿no? Y hasta acá, bueno, lo que ponen, el impacto que tiene el índice de masa corporal es que no modifica, o sea, sigue con obesidad grado 2, que una cosa que les quiero aclarar que es importante, que es las personas con sobrepeso no tienen un riesgo cardiovascular mayor, ¿sí? Tienen el mismo riesgo que la persona que podríamos decir normopeso, ¿sí?
el riesgo empieza a aumentar en obesidad 1, 2 y 3, principalmente en obesidad 2 y 3. Entonces no es lo mismo una persona con sobrepeso que una persona con obesidad 2 o 3, ¿sí? El riesgo es distinto. Esto es lo que se ve en los estudios. No, y acá les pone que con el semaglutide pasa de obesidad grado 2 a grado 1 y el tirzepatide de obesidad grado 2 a sobrepeso. Es como que el que más hace este descenso. Bien, hasta ahora lo que nosotros vimos es lo que muestran los estudios, que es la disminución de peso, ¿sí? Algunos más, otros menos, ¿no? Y como decíamos al comienzo, nuestros objetivos, podría ser un objetivo, pero no era nuestro objetivo principal, ¿no? Lo que me fueron hablando ustedes, ¿no? Bien, porque el peso sabemos que es una variable subrogada. Entonces, por ahora no hay otros estudios que evalúen otras variables más duras, como puede ser aumento de la sobrevida y disminución de eventos cardiovasculares, ¿sí? Hasta que salió CELET. El estudio CELET, que es un estudio que se hizo con semaglutide y que la variable era una variable compuesta, ¿sí? Que era muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio y ACV no fatal, ¿sí? Se hicieron con 17.000 pacientes, 8.000 y pico tenían semaglutide y 8.000 y pico tenían placebo durante 3,3 años, ¿sí? ¿Qué demostró este estudio? Eran personas obesas sin diabetes, ¿se entiende? Personas obesas sin diabetes, pero que tenían riesgo cardiovascular, ¿sí? Lo que demostró el riesgo relativo, el hazard ratio le da 0,8, ¿sí? Podríamos decir que un riesgo relativo de 0,8. ¿Cuánto es la reducción de riesgo relativo? 20%, ¿sí? 0,2, 20% sería, ¿bien? Entonces, se anuncia con bombos y platillos que el semaglutide disminuye la muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio y el ACV no fatal en un 20%. Es un montón, ¿o no? Es un montón, es bastante, digamos, 20% de eventos de muerte cardiovascular es un montón. Pero acá está la trampa. Cuando uno calcula la reducción del riesgo absoluto, es apenas del 1,5%. ¿Qué quiere decir esto, chicos? La semana que viene se lo tomamos, ¿no? Bien, que lo que quiere decir es que cada 100 pacientes, ¿sí? Si yo tengo 100 pacientes, si yo los trato con semaglutide durante 3,3 años, pacientes obesos con riesgo cardiovascular, 1,5 pacientes va a evitar un evento de esto, ¿sí? Dividimos un paciente por la mitad y va a evitar un evento de esto. A priori no sabemos cuál, no es lo mismo el ACV no fatal que la muerte cardiovascular. Cuando ustedes analizan este estudio, el CELET, y ven la muerte cardiovascular y sola, ¿sí? Porque eso está individualizado, van a ver que no les da, chicos. No le da significativo. Entonces, es importante para mí traer este estudio porque si bien el estudio está, los datos están, les da, está bien hecho, es un estudio aleatorizado, doble ciego, pero está también la trampita. Entonces, la información está, pero hay que ver qué leemos de esa información, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿bien? Este, por ahora, es el único estudio que yo sé que está hecho en obesidad con variables más duras, como puede ser variables cardiovasculares. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bien, voy a seguir porque no llego. Entonces, importante como conclusión de esto es remarcar la exageración de los beneficios, la poca mención de los efectos adversos que tienen los estudios, la incertidumbre que tenemos a largo plazo de los efectos adversos, ¿sí? La ganancia de peso que tiene la persona una vez que descontinúa el fármaco, por eso ahora nos quieren meter que el tratamiento tiene que ser crónico, y el elevado costo, bueno, y la ganancia de peso que decíamos, ¿no? Entonces, como mucho cuidado con esto. Último, porque quiero decir algo de tabaquismo, nada más.
La cirugía bariátrica es algo que se viene utilizando desde hace mucho tiempo. Hay distintas técnicas, obviamente no me voy a meter en eso. También ahora está el balón endoscópico, sí, pero cuando eso se pone por vía endoscópica y, bueno, obviamente se infla un balón y aumenta la saciedad, pero eso también cuando se retira el balón la persona suele recuperar el peso rápidamente. La cirugía bariátrica, la cirugía metabólica también se llama, es el único tratamiento con evidencia científica que ha demostrado a corto, mediano y largo plazo no solo disminuir el peso, sino también disminuir el riesgo cardiovascular global y la mortalidad total. Hay algunos estudios con esto, sí, que ven esta disminución no tan significativa para mí, pero lo hay, que tiene afectación en disminución de la mortalidad con la cirugía bariátrica, ¿sí? Tiene sus indicaciones precisas, se puede ver el estudio acá que les puse, ¿sí? Pero nada, es algo que tenemos, ¿bien? Rápido, como conclusión, porque quiero decir algo de tabaquismo. A ver, tenemos que tener mucho cuidado, si bien los estudios están, la gente baja de peso, ¿qué nos interesa de esto? ¿Sí? Tener en cuenta que la obesidad, como decíamos al principio, no es solo bajar peso, sino que nos tenemos que preocupar por la salud de las personas, ¿sí? Eso es importante. Y que también qué nos lleva a nosotros a tener que hoy por hoy, que nuestra sociedad cada vez aumente más la obesidad, ¿no? Y yo creo que tenemos cautela. Esta imagen me la hizo la inteligencia artificial, me gustó, pero es un poco la conclusión que quiero llegar, ¿no? Que nosotros estamos como estos médicos, ¿sí? Con los agonistas GLP-1, con el bisturí, ¿sí? Como tratando de ayudar a las personas o rescatar a las personas, pero en realidad la metáfora que ponen en la Biblia que les doy es que tenemos que mirar aguas arriba, ¿no? Como quién está tirando a estas personas al agua que nosotros supuestamente estamos rescatando. Entonces, si planteamos la obesidad como un problema individual, estamos sonados, ¿sí? Tenemos que mirar más arriba de tratar de evitar todo lo que es el ambiente obesogénico. Y una cosa importante es que ya nos secuestraron nuestro sabor y nuestras sensaciones, digamos, placenteras a través de los alimentos, pero no nos quedemos tranquilos porque ahora llega una medicación que te secuestra y te da también tu saciedad, te aumenta la saciedad, entonces tengan en cuenta que estamos cambiando el secuestrador, ¿sí? Nos secuestran primero con los alimentos y ahora con los fármacos, ¿sí? Así que bueno, mucha cautela y a ver esto en profundidad, ¿bien? ¿Estamos hasta acá? ¿Puede ser 5 minutos de tabaquismo? ¿10 minutos? ¿Sí? ¿Me bancan? Así, bueno, tabaco. Bien, tabaquismo es, nada, voy a decirle poquitas cosas, así terminamos y nos vamos todos juntos. Es que el tabaco es la principal causa de muerte prevenible en el mundo. Sí, justamente no es casual que esté en la industria tabacalera, también metida ahora en la industria alimentaria. Es una industria que sabe muchas cosas de nuestras conductas. Y bueno, no me voy a explayar a hablar de todo lo que son los efectos adversos o las patologías que está relacionado el tabaco, porque me parece que ustedes ya lo saben, ya lo han visto, ¿sí? Entonces, me parece que no me voy a explayar mucho en esto. En Argentina, sí, lo que voy a decir es que hay una prevalencia del 32% que asciende en jóvenes del 40% y que cada vez, hay un dato que llama la atención, que cada vez empiezan a fumar a edades más tempranas. Y esto es algo que es preocupante, ¿sí? Si bien la prevalencia de consumo ha bajado en los últimos años, principalmente porque se ha evitado el tabaco en lugares cerrados, ¿sí? Esto fue una ley que se generó y eso es una de las cosas que redujo más el consumo de tabaco, ¿sí? Para decir lo que produce la nicotina, ¿sí?
¿Se acuerdan ustedes que nosotros teníamos receptores nicotínicos? Imagino que ya lo deben saber. Bueno, se llaman nicotínicos, que son receptores de acetilcolina, ¿sí?, que están en nuestro sistema nervioso, por la nicotina, porque se ha estudiado tanto la nicotina que se llaman así por la nicotina. La nicotina es muy parecida a la acetilcolina, entonces activa receptores nicotínicos que producen la liberación de dopamina y serotonina. Y esto lo que nos produce son sensaciones placenteras, supresión del apetito, ¿sí? La persona que fuma generalmente vieron que no tiene hambre. Efectos psicoestimulantes, ¿sí? Incrementa el estado de alerta, de concentración, disminuye la ansiedad, mejora el ánimo y mejora la memoria y la cognición, ¿sí? Los pongo esto porque les quiero decir, por eso es tan difícil dejar de fumar, ¿sí? Bien. Tratamiento no farmacológico. Puntos más importantes que quiero que se lleven. Eficacia comprobada, el consejo médico breve, ¿sí? Menos de 20 minutos decirle al paciente, ¿fuma? Sí. Bueno, sería ideal que deje de fumar, ¿sí? Entender que un cigarrillo, explicárselo de alguna manera al paciente, que un cigarrillo ya produce daño cardiovascular, ¿sí? Entonces, lo mejor o nuestro objetivo para más adelante siempre va a ser que deje de fumar, ¿sí? Y este consejo incrementa la abstinencia en un 5 a 6%. Pues decís, uy, no es mucho, pero el esfuerzo que nos cuesta decirle a una persona que deje de fumar vale la pena, ¿sí? Después, el apoyo intensivo, contactos más periódicos, aumenta la abstinencia en un 5 a 9%, ¿sí? Y otra cosa, que esto, no sé, le había puesto una cruz, los cigarrillos electrónicos que están muy de moda ahora, que se llaman como vapeadores. Se trató de cambiar el nombre de cigarrillos electrónicos porque se relaciona con el daño del cigarrillo a vapeadores más cancheros, ¿sí? Como que no me produce nada y qué sé yo. Producen muchos daños a la salud, no está regulado, las sustancias que se generan a través de esos vapores son dañinas, entonces hay que evitar a toda costa que las personas y ustedes usen cigarrillos electrónicos, ¿sí? No se ha demostrado además que la persona aumente la abstinencia por tener cigarrillos electrónicos. Al contrario, personas que no fumaban y querían probar como el cigarrillo electrónico, aumenta más que esa persona empieza a consumir cigarrillo, ¿sí? Tabaco. Como tratamiento farmacológico, en Argentina, hoy por hoy, actualmente tenemos la terapia sustitutiva de nicotina, ¿sí? Y tenemos el bupropión. Yo le puse también la vareniclina, que actualmente no está en Argentina. ¿Por qué? Porque la vareniclina tuvo una partida se generó un compuesto que era dañino para la salud, entonces se retiró del mercado, ¿sí? De Pfizer es la vareniclina. No voy a ponerme a hablar mucho de esto porque no voy a llegar, pero la puse en este seminario y quiero que también la evalúen un poquito en el TP, porque yo calculo, como ya en Europa ya se volvió a introducir la vareniclina, rápidamente va a llegar acá a Argentina, ¿sí? Se va a volver a vender vareniclina. Era muy conocida, una marca comercial, pero hoy por hoy solamente tenemos como tratamiento farmacológico la terapia sustitutiva con nicotina y el bupropión. Del bupropión hablamos hace un ratito, ¿bien? Después quiero que analicen la eficacia de los distintos fármacos, que eso se lo dejo para el práctico, ¿sí? Para que lo puedan ver, ahí tienen la Biblia muy concreta. Y para terminar, les prometí solamente 5 o 7 minutos, quiero terminar con una conclusión de tabaco que me parece importante para ustedes, ¿sí? Es del Profam. Lo voy a leer. Un elemento clave de la motivación de los médicos para ayudar a sus pacientes a dejar de fumar es la reducción del consumo de tabaco por parte de los propios médicos. El médico cumple un rol importante como emulador de la sociedad en relación con la salud. Si mi médico fuma, quiere decir que no hace mal fumar. Numerosas experiencias del mundo demuestran que antes de que descienda la prevalencia de tabaquismo en la población general, ha descendido la prevalencia en los médicos.
Hoy en la Argentina los médicos fuman igual que la población general. Aproximadamente 30% de los médicos y 38% de los estudiantes de medicina. Una estrategia fundamental para el cambio cultural es la implementación de ambientes libres de humo en los hospitales y en las facultades de medicina de nuestro país. Es un mensaje incómodo, lo sé, pero tenemos que dejar de fumar, ¿sí? Para que la población deje de fumar. ¿Bien? Bueno, chicos, muchas gracias. Hasta acá lo di todo.